Bueno, vamos a empezar con una capacitación de calentadores de paso continuo según la norma NTC 3531, que es la norma de construcción del calentador de paso, y la norma NTC 3643. El calentador de paso se define como un artefacto en el cual el calentamiento del agua se produce de forma instantánea en el momento que circula por el intercambiador de calor. Esto es más o menos en un tiempo de 25 segundos. Según la norma 3531, debe manejar un delta de 25 grados centígrados después de unos 25 segundos. El principio de funcionamiento de un calentador de paso se puede dar de la siguiente forma. Actualmente existen los modelos electrónicos, los más modernos en tecnología, pero a partir del modelo viejo, modelos anteriores, el funcionamiento está dado de que para que un calentador de paso funcione, primero el agua tiene que pasar por una válvula hidráulica o un cárter. En la válvula hidráulica, lógicamente, se encuentran otros componentes importantes que están como el regulador de caudal del agua, la membrana y el disco pulsador. Estos mecanismos, al pasar el agua, le hacen una señal en un calentador modelo anterior, el cual tiene que ser encendido manualmente, y energizarse una válvula interna en la válvula de gas. Inmediatamente al pasar el agua, entonces el gas pasa por la válvula de gas y esta le va a dar un paso a los quemadores. Ya cuando los quemadores entran en combustión, empieza a circular el agua por el sistema del intercambiador de calor. El intercambiador de calor realmente es el conjunto intercambiador de calor. Al pasar el agua por el serpentín de cobre y pasar por el radiador de calor, este realmente es el que le da la transferencia de calor a la eficiencia del calentador. Empiezan a participar también los dispositivos de seguridad. Los calentadores de paso, la norma según 3531, tiene que cumplir unos requisitos actualmente. Tiene que tener un termostato de humos, los calentadores tiro natural, o los tipo B1 o B11BS. El dispositivo de seguridad en la mala evacuación de humos. Tiene que tener un termostato high límite de agua para evitar un sobrecalentamiento en la temperatura del agua. Algunos calentadores traen este dispositivo calibrado entre 70, 85 grados y hasta 90 grados centígrados. También aparecen los dispositivos de seguridad de ausencia de llama, los sensores de ionización, o en los calentadores modelos viejos, la termocupla o el termopar, que es el dispositivo de seguridad en ausencia de llama. El principio de funcionamiento, realmente mencionando esas partes importantes, entonces al abrirse un grifo de agua, el agua entra por la válvula del calentador, la válvula hidráulica. Esta activa los mecanismos de funcionamiento de la válvula hidráulica, como mencionamos ahora, la membrana, el regulador de caudal y el disco pulsador. Este disco pulsador es el que activa en los calentadores más modernos un micro switch, o en los calentadores anteriores realmente también activa el mecanismo del manual del resorte de la válvula hidráulica con la de gas, y en los calentadores inteligentes el mecanismo que activa el circuito es un flujostato o un sensor de flujo de agua. De ahí, en el paso 3, ya se acciona el sistema de la tarjeta electrónica en los modernos, y esto le hace dar una señal eléctrica a la válvula de gas, dejando pasar gas al quemador principal. Y prende la llama del quemador. En algunos modelos, en los modelos anteriores, quiere decir modelos que no son electrónicos, normalmente siempre hay un piloto auxiliar de llama, que son pilotos permanentes. En los calentadores modernos existen pilotos intermitentes o existen los pilotos que no son intermitentes, quiere decir inmediatamente enciende, dando un haz de chispas, enciende el quemador, porque se energiza la válvula solenoide o la electroválvula. Entonces se prende el quemador y en el paso 5 pasa el agua por el interior de calor,
donde se genera la transferencia de calor, cumpliendo la norma 3531 con un delta de 25 grados centígrados. Y sale el agua caliente por el grifo, alimentando ya los puntos de servicio, dependiendo de la capacidad del calentador. Por ejemplo, un calentador 5.5 litros por minuto es recomendado solamente para un solo servicio. 10 litros por minuto, pues se recomienda hasta 2 servicios o 2 griferías. Y 16 litros por minuto de 3 a 4 puntos. Se puede recomendar normalmente hasta 3 puntos. El de 20 litros por minuto hasta 4 puntos o grifos simultáneamente. En los calentadores o modelos en el mercado existen los siguientes. Con cinta bimetálica ya realmente son calentadores obsoletos. Fueron calentadores que llegaron al mercado hace más de 30 años a Colombia. Estos calentadores ya están mandados a recoger. Quiere decir, eran calentadores que no funcionaban con dispositivo de seguridad de ausencia de llama. El sistema realmente era una cinta bimetálica que al calentarse con la válvula, al calentarse con la llama del piloto, esta cinta bimetálica doblaba para darle paso del gas al quemador. Con termopar y protector térmico, que es decir, ya son calentadores que traen termocupla y los termopares generan un voltaje de milivoltios, los cuales ese voltaje es el encargado de energizar una electroválvula o un electroimán con un voltaje de 15 a 50 milivoltios. Estos calentadores todavía en el mercado, existen cantidades bastantes y son aceptables todavía porque el dispositivo de seguridad está todavía cumpliendo la norma 3531. Aunque ahorita estos calentadores los ha desplazado la tecnología. ¿Cuál es la tecnología? Los nuevos calentadores, los electrónicos, los ionizados y tienen dispositivos ODS o sensores de flama. Es tecnología avanzada. Ya entre esta tecnología avanzada aparecen los calentadores inteligentes, los cuales ya el sistema son con sistema de ionización, trae códigos de errores y también el sistema de válvula hidráulica ya fue reemplazado por un sistema más fácil para el funcionamiento del calentador, como es el flujostato o sensor de flujo de agua, el cual trabaja con unas presiones de agua por lo menos de 2.5 litros por minuto mínimo de caudal y bajas presiones de agua. En el mercado también, según la norma, existen tipos. Según la norma 3527 y la NTC 3531, ya hay varios tipos de calentadores. Por ejemplo, el tipo A, en la norma colombiana, el tipo A, aparece el tipo AAS, quiere decir que obligatoriamente tiene que tener un sensor de atmósfera o un sistema ODS, Oxygen Deflation Safety, que es un dispositivo de seguridad en ausencia de oxígeno. Aparecen los tipo B1, los cuales ya en este momento la 3531, el tipo B1 es un calentador que está totalmente prohibido instalar en el interior de la vivienda, con la nueva actualización de la norma 3531, que es decir, la resolución actual deben aparecer calentadores tipo B11BS, los cuales son los que traen el dispositivo de seguridad de la mala evacuación de humos en la chimenea cortatiro. Aparecen el tipo B2 de la norma 3527, pero en la actualización de la 3531 ya aparece el B22, que es el calentador tiro forzado, que trae el ventilador encima de la cámara de combustión, y aparece el tipo B23, que el ventilador ya hace una función de aire insulfado para hacer la mezcla aire-gas en el quemador. Aparecen los tipos C1, C2, C3, según la norma 3527, son los calentadores cámara estanca, tiro balanceado. Quiere decir, son los calentadores más seguros del mercado, pero estos tiro balanceado son calentadores de encendido realmente manual. Y aparecen los calentadores tipo C12, C32, los cuales son los calentadores más modernos que existen en el mercado, que son también cámara estanca, tiro forzado, y son calentadores que ya manejan calentadores inteligentes con códigos de errores y son los más modernos y los más seguros del mercado. Según la norma NTC 3531,
La clasificación de los calentadores de paso se clasifican en categorías. Por ejemplo, la categoría 1, 3 son los que están diseñados para usar una sola familia de gas. Por ejemplo, aquí quiere decir en esta ficha técnica que este está diseñado para utilizar gas de la tercera familia, que quiere decir gas licuado o GLP, gas licuado de petróleo. Está diseñado según la norma para utilizar una sola familia de gas. Como estos equipos realmente la norma prohíbe convertirlos, pues un técnico calificado con muy buena experiencia y con conocimientos básicos de combustión, monóxido de carbono, manejo de detectores y todo eso, pues si tiene la categoría de manejo de calibrarlos, pues yo recomiendo que haga esta conversión, aunque la norma lo prohíbe, pero él tiene que estar sujeto a una calibración del calentador. Categoría 2H3, categoría 2H, quiere decir, está diseñado para utilizar gas de la segunda familia del grupo H, quiere decir, este es un calentador que está diseñado para usar gas natural, pero también, como estaba mencionando ahora, si el técnico es muy calificado, posiblemente puede calibrar este equipo, aunque la norma lo prohíbe. Ya es una responsabilidad de un técnico muy capacitado, porque la norma prohíbe convertir estos equipos. Quiere decir, aquí hay que calibrar, cuando son tiro forzado y son de aire insuflado, hay que calibrar el ventilador, hay que calibrar diámetro inyectores y hay que calibrar presión del gas, para que estos equipos trabajen con los límites permisibles de monóxido de carbono. 3531, clasificación en tipos. Tipo A, AS. Quiere decir, tipo AS no requieren ducto, quiere decir, son calentadores que no requieren ducto para la evacuación de humos. Entonces tienen que cumplir unos requisitos. Entre ellos, tiene que tener un deflector de humos, porque es un calentador que no está diseñado para darle ducto de evacuación de humos. Tiene que cumplir la norma 3631, que es la norma de ventilación, y la resolución 0936, que son de circuito abierto. Son de circuito abierto y estos equipos toman aire del mismo recinto. Entonces, es muy delicado si este equipo no tiene la norma 3631 a cabalidad, porque al tomar aire del mismo recinto, requiere una ventilación apropiada para que los gases de la combustión se diluyan en el mismo recinto. La potencia nominal de estos equipos debe ser menor o igual a 11.7 kilovatios. Y dispositivo de control de atmósfera, contaminación de atmósfera. Quiere decir, estos equipos tienen que tener en su construcción un sistema ODS, quiere decir Oxygen Deflation Safety. Estos equipos en la resolución 0936 en Colombia están prohibidos instalar dentro del interior de una vivienda a alturas entre 2.000 metros sobre el nivel del mar, quiere decir menor o igual, quiere decir mayor o igual a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este equipo está totalmente prohibido instalarlos en el interior de la vivienda. En todo caso, si se va a instalar en el exterior, debe cumplir la norma 3643, evitar corrientes de aire, que es lo que menciona la norma en los exteriores. Aquí tenemos un caso de un calentador tipo AS. Entonces tenemos el sistema ODS, está conformado por el piloto ODS, sensor de ionización, y está conformado por el termostato de humos que está ubicado en la cámara de combustión. Tipo B1, son de tiro natural, requieren ducto, tienen chimenea corta tiro, y los requisitos para la instalación es cumplir la norma de ventilación, porque toman el aire en el mismo recinto, son circuito abierto, y la norma NTC 3833. Esta norma es la norma del ducto para la instalación del ducto, cual es muy fundamental en la instalación de un calentador tipo B11BS, porque si no cumple la norma del ducto, estos equipos no trabajan bien. El tipo B1 son calentadores que llegaron a Colombia hace más de 20 años, quiere decir, estos no tienen dispositivo BS, quiere decir, no traen el dispositivo de seguridad BS, sensor de antidesbordamiento de gases o antirrevoco.
La actual norma, como estábamos hablando, la 3531, prohíbe la instalación en interiores de la vivienda. Aquí tenemos un calentador tipo B1, chimenea corta tiro, quiere decir que esta es la que hace la evacuación de humos por diferencia de densidades, pero este no tiene el sensor BS, entonces es un tipo B1, el cual fueron los primeros que llegaron a Colombia. Aquí tenemos un tipo B11BS, donde ya tiene el dispositivo de seguridad, termostato de humos o sensor BS, que quiere decir sensor de bloqueo. Artefactos tipo B2 son los que evacúan por tiro natural o tiro mecánico o forzado. Son de circuito abierto, traen ventilador o blower, y el ducto es el ducto que traen con diseño del fabricante. Quiere decir, este es un artefacto de circuito abierto, entonces también al tener ventilador y toma el aire del mismo recinto, tiene que cumplir por obligación la norma 3631. De aquí se divide el tipo B22 según la actualización de la norma 3531, que son los de tiro forzado, traen el ventilador después del intercambiador de calor y no tienen chimenea corta tiro. Entonces el ventilador siempre va en la parte de encima de la cámara de combustión o intercambiador de calor. Aquí tenemos una ficha técnica de un calentador AC, donde tiene actualizado, donde dice que es tipo B22, categoría 12H. Entonces calentador de paso, trae ventilador en la parte de arriba, intercambiador de calor y funciona, mezcla aire-gas del mismo aire del recinto y evacúa por tiro forzado. Tipo B23, con ventilador antes de la cámara de combustión. Ya estos calentadores, el ventilador lo trae en la parte de abajo. Quiere decir, ya el ventilador cumple una función muy importante en estos calentadores. Por eso estos calentadores son más eficientes. ¿Por qué? Porque el aire es insulfado. El aire participa en la mezcla aire-gas. Por eso estos equipos son los que manejan una eficiencia en la combustión y son calentadores de la tecnología más moderna. Quiere decir, la mayoría de estos equipos vienen programados con display y sistemas código de error y son automodulantes, programando su temperatura en el display. Artefactos tipo C. Según la norma 3527, se dividen en C1, C2, C3. Son del circuito cerrado, cámara estanca y tiro balanceado. Toman el aire de la combustión del exterior. Evacúan los productos de la combustión al exterior. Traen ducto incorporado, diseño del fabricante. Nota, este se puede instalar en baños y dormitorios. Son los únicos calentadores en el mercado, los más seguros, porque se pueden instalar dentro de un dormitorio, cumpliendo la posición del ducto que viene al exterior, y en el exterior toman el aire de la combustión. Tenemos el tipo C12, C32, que son tiro forzado, son cámara estanca o sellados. Traen motoventilador para evacuación de los productos de la combustión. El ducto es diseño del fabricante. Toman el aire de la combustión del exterior y son de tecnología más segura que el balanceado. Aquí tenemos un ejemplo de un calentador tipo C12. Quiere decir, el ducto es un ducto concéntrico. Quiere decir, tiene un diseño parecido al ducto del C1, que toma el aire de la combustión por el ducto exterior y evacúa los productos de la combustión por el ducto interior. Pero es un ducto concéntrico que sale por fachada. Bueno, entonces ya dijimos que los artefactos tipo C se dividen según la norma 3527 en el C1, C2, C3, que son también cámara estanca y tiro balanceado. Toman el aire de la combustión del exterior y evacúan los productos de la combustión al exterior. El ducto incorporado y el diseño del fabricante. Y ya, como ya hemos hablado, son artefactos que pueden instalar en dormitorios. Aquí tenemos un dibujo o una foto, un diagrama de un calentador o un gasodoméstico tiro balanceado. Quiere decir, este caso es un calentador tipo C1, tiro balanceado. Por ejemplo, aquí está mostrando la toma de aire y al mismo tiempo, por el otro lado, está evacuando los gases de la combustión al exterior. Quiere decir, dentro del recinto no interviene el aire del interior del recinto y no hay riesgo de
que genere monóxido dentro del recinto. Aquí tenemos entonces el tipo C1, tiro balanceado, trae dos conductos concéntricos, uno para admisión de aire y el otro para evacuar los productos de la combustión. El artefacto tipo C2, que también es tiro balanceado, trae un solo conducto para admitir el aire a la combustión y evacuar los productos de la combustión en forma simultánea. Entonces el diseño del ducto realmente es como tipo caja torácica, donde hace la función simultáneamente. Artefactos tipo C3 traen conductos independientes, uno para evacuar los productos de la combustión y el otro para la admisión del aire a la combustión. El ducto que evacúa los gases quemados de la combustión se sobresale al que toma el aire de la combustión. Bueno, entonces tenemos el tipo C12 y el C32, que son los calentadores más modernos del mercado. Según la 3531, cámara estanca, evacúan los productos de la combustión por tiro forzado. Traen un blower, un ventilador, como dijimos, diseño del fabricante. El C12 es tipo parecido al ducto del C1, quiere decir, es un ducto concéntrico, y el C32 del tipo del C3, que ya lo habíamos visto en una de las gráficas anteriores. Artefactos tipo C12, C32. Entonces, tipo C12, cámara estanca, traen ventilador en la salida de la cámara de combustión, en el integrador de calor. Incorporan ductos concéntricos. Como habíamos hablado ahora, el ducto es concéntrico. Y tipo C32, cámara estanca, traen ventilador en la cámara de la salida de la combustión. Incorporan ductos independientes o aplican también para ductos según diseños de recomendación del fabricante. Por ejemplo, aquí vemos varias gráficas de un calentador C12, donde mostramos el ducto concéntrico saliendo por fachada. Y aquí vemos también un C32, donde muestran la salida de los gases y se independizan en la parte exterior. Este es un diseño de la norma europea. Entonces aquí vemos otro C12, se sale por fachada, ducto concéntrico. Entonces esta es la forma como se deben de instalar estos calentadores cámara estanca.